Es la historia de la salvación. Al final siempre venció el bien. Salve María, Dios es todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del mundo visible, del mundo invisible. Mas sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos en nuestra propia vida que pedimos a Dios algo y no nos lo otorga? Aparentemente Dios es impotente de ayudarnos. Un enfermo que tenemos en nuestra familia, que está pasando por dolores, por sufrimientos, por angustias, acudimos al recurso sobrenatural, la oración, la Santa Misa, las novenas, y sin embargo, cuando más se insiste, como que más se enferma aquel por que pedimos. Esa aparente impotencia de Dios. La impotencia de Dios cuando el bien fue vencido muchas veces a lo largo de la historia. La ciudad de Jerusalén fue una ciudad que pertenecía a la Iglesia Católica en la Edad Media, una ciudad que era un reino, el reino católico de Jerusalén, una ciudad que tenía patriarca, en el cual las iglesias homenajeaban a Dios nuestro Señor, mas esa cristiandad de Jerusalén en un momento determinado fue arrasada por las guerras y los santos lugares quedaron en manos de personas que no son católicas hasta nuestros días. ¿Cuántas veces aparentemente Dios permitió la derrota de sí mismo? Y esa impotencia de Dios queremos hoy compartir con ustedes, que es solamente aparente, que más depende de aquellos a quien Él está formando y por los cuales creó el universo, sus criaturas, bien amadas entre todas, el ser humano, que está en este valle de lágrimas, sí, sufriendo y llorando, pero que está aquí camino del cielo, donde Él nos aguarda. Y esa aparente impotencia de Dios nunca la vimos reflejada con más fuerza que en la pasión de Jesucristo. Era el Hijo de Dios, el Verbo que se había hecho carne en las entrañas de una virgen, que los ángeles cantaron Gloria in excelsis Deo, en lo alto de los cielos la gloria de Dios, cuando nació en Belén. Era este niño que tuvo que huir a Egipto porque estaba siendo perseguido, pero ese niño no era Dios. Impotencia aparente de Dios. Cuando los enemigos lo persiguen, Él tiene que huir por el desierto, solo acompañado de su madre y de su padre, en medio del calor tórrido del desierto, en medio de las tormentas, en medio del abandono, de la soledad, a llegar a un mundo pagano en Egipto. Porque ese Dios no manifestó su fuerza y su poder. Y ese mismo niño que se hace hombre y que comienza su predicación y que muestra cuántas veces en su vida pública su fragilidad. Muere su amigo Lázaro y Jesucristo llora. Nos lo enseña el Evangelio de San Juan. Llora porque murió Lázaro. El Señor ora en el huerto de los olivos y se estremece, y nos dice el Evangelio que sintió pavor y terror. Es el mismo Dios que se estremece, siente ese dolor y pavor que lo deja posteriormente a merced de sus enemigos. Llega a la corte, lo hace preso y lo lleva prisionero. Es juzgado, abofeteado, toda la pasión hasta la muerte. ¿Qué pasó con ese todo omnipotente? Se manifestó aparentemente impotente, sin fuerza. Pues el momento de la historia de la salvación, donde Dios manifestó por excelencia su poder, fue justamente en la pasión. Al entregar su propio Hijo y a mostrar el poder que tenía de entregar y de inmolar por amor a aquel que era el esperado de las naciones. Esa aparente impotencia de Dios es la mayor manifestación de la fuerza. Es la impotencia de Dios que se manifiesta en santos que fueron enfermos. Balduino IV el leproso, rey de Jerusalén, siendo el rey que tenía que defender los santos lugares, cayó enfermo de la lepra y tenía que luchar siendo llevado en andas, en una camilla. Y era tal su presencia de alma y de ánimo que hacía retroceder, aún estando enfermo y postrado, a las tropas enemigas. Es la omnipotencia de Dios manifestada en una doncella frágil, en una doncella apenas una niña que nació en una aldea de Don Remy, en Francia, Santa Juana de Arco. Esa mujer frágil
comienza una gesta a los 16 años hasta los 19 años, con las cuales expulsa de Francia los enemigos de esa nación, hija primogénita de la iglesia, y es quemada esa doncella por sus propios compatriotas, por el Tribunal de la Inquisición de Francia, es quemada a los 19 años. La santa, aparentemente impotente, es inmolada. Esa aparente contradicción del poder de Dios y la fragilidad que permite de aquello que se quiebra. Todo se quiebra con facilidad en esta tierra y aparentemente también el poder de Dios. Pero este misterio nos está indicando algo más grande. Cuando Dios permite la aparente debilidad del bien, es que va a manifestar por excelencia el propio poder de la Santísima Trinidad. Y lo que los santos, lo que aparentemente Jesucristo no pudo vencer, lo venció después de la muerte con la resurrección. Es el plan auge. Él tuvo la potencia y la grandeza de entregarse en la cruz, aparentemente derrotado, y tuvo la potencia y el poder de resucitar de la muerte. Son dos formas de poder y de grandeza, en la humillación y en la resurrección y en la victoria. Y estos principios de fe debemos aplicarlos a nuestra vida. Cuando nos sintamos derrotados, cuando nos sintamos doblegados, sepamos que es el momento en el cual Dios intervendrá en nuestra vida, en nuestra necesidad, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor. Él nos dará el milagro, sea el cual sea, desde que tengamos fe, porque siempre los milagros se operaron en los corazones que amaban a Dios y tenían fe, y nunca se operaron milagros en aquellos que no creían. El alma incrédula no permita que suba la fuerza de Dios. El alma con fe hace con que Dios se atraiga, ame esa alma, se una a ella y la torne fuerte como Él mismo es fuerte. Es la historia de la salvación. Al final siempre venció el bien. Las revoluciones persiguieron la iglesia, esas revoluciones cayeron y pasaron y quedaron en el olvido. Los paganos persiguieron a la iglesia triunfó sobre los paganos. La iglesia siempre renació de las aparentes cenizas, y en nuestra vida tengamos la certeza, tengamos la esperanza que siempre renaceremos desde que tengamos confianza en aquel que es omnipotente, aunque esté crucificado en lo alto de la cruz.